Mis queridos amigos bikers, todavía no se acaba el fin de semana. Quiero decir que tengo chance para compartirles este chiste el día de hoy. ¿Quieren un chiste? ¡Sí! ¡Eso menos! Todos juntos dicen: ¡chiste! 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 Esto era una vez un niño que era bien despistado y distraído. Era tan distraído que llegó a su casa, ¿verdad? Y tocó. Le abren la puerta y le dice: papá, fíjate que en la escuela me dicen que soy bien distraído. Y el señor le dice: niño, tú vives en la casa de enfrente. Hombre, que si era distraído y despistado este niño. Hay que tener mucho cuidado. También no distraigamos nuestra mirada y no se nos olvide que nuestra mirada y nuestra fe debe de estar puesta siempre en nuestro Señor Jesucristo, el único autor y el único consumador de la misma. Fíjate lo que dice la palabra de Dios precisamente en Mateo 23:9. La palabra de Dios nos dice que no llamemos a nadie Padre, porque Padre solamente tenemos uno, y ese uno está en el cielo. Muchos van a decir: ay, sí, entonces mi papá terrenal, el que me crió y el que me ayudó, ¿ya no lo voy a llamar papá? No. Quiero que por favor tengan discernimiento y escuchen con atención lo que les quiero compartir el día de hoy. Lo que se refiere a la palabra de Dios, a no llamar padre a nadie, es que no le atribuyamos precisamente a nadie los dones, o a nadie le atribuyamos precisamente lo que únicamente nuestro Señor Jesús, Dios, el único lo que ha hecho. Hoy en día ponemos nuestra mirada en muchos líderes espirituales, en muchas personas, ¿verdad? Creyendo que cuando Él habla, es el mismo Dios hablando. Decimos: oh, es que Él es el enviado, Él es el gran... Y no, la Biblia nos exhorta que no pongamos nuestra mirada ni nuestra fe en nadie de aquí en la tierra, porque Padre solamente tenemos uno, y ese es Dios. Hoy en día muchos se han atribuido títulos, o incluso se han atribuido, títulos que solamente a Dios le corresponden, como santo, que muchos se atribuyen nuestro santo Padre, santo, y no. La Biblia dice que cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos, pero en este andar, en este caminar, mientras sigamos viviendo en este cuerpo, vamos a pecar y vamos a caer. La santidad va a llegar a nosotros cuando nuestro cuerpo se ha transformado, cuando de verdad estemos delante de la presencia de Dios y lo podamos ver cara a cara, en espíritu. Porque esta carne todavía se corrompe y esta carne todavía nos hace pecar. Estamos llamados entonces a caminar en santidad, pero en realidad todavía no lo logramos hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Otros se han atribuido incluso nombres o títulos como apóstol, el profeta, el gran ministro del Señor, el ungido. Y dice la palabra de Dios, y es un poquito extenso, por eso me di a la tarea de esta semana meterme a estudiar, porque también muchos me preguntaban si todavía en nuestra actualidad existen apóstoles. Y hoy en día muchos quieren ser apóstoles, muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser evangelistas, muchos quieren ser los grandes líderes, pero muy pocos quieren ser siervos. Y eso es lo más triste. Muchos quieren el reconocimiento y la gloria y la honra para ellos, pero la gloria y la honra debe de ser única y exclusiva para nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿habrá hoy en día apóstoles? ¿Habrá hoy en día esos grandes, como el apóstol Pedro, Juan? Vámonos a la Biblia. Y tú también tienes que pedirle al Espíritu Santo que te lo revele por medio de su palabra. ¿Cuáles eran los requisitos necesarios precisamente para ser un apóstol de Jesucristo? Con el fin de ser un apóstol, uno tenía que reunir al menos 3 condiciones necesarias. Número 1, un apóstol tuvo que ser testigo de la resurrección de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos 1:22, Hechos 10 del 39 al 41, Primera de Corintios 9:1 o en Primera de Corintios 15 del 7 al 8. Ese es el primer requisito, haber estado presente en la resurrección de Cristo. Los que hoy en día están aquí no estuvieron presentes. Segundo requisito, un apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. Esto lo viene en la Biblia en Marcos capítulo 3 versículo 14, en Lucas capítulo 6 versículo 13, en Hechos capítulo 1 del versículo 2 al 24, también Hechos 1, 2 y en Hechos 24 del 10 al 41. Y el número 3,
Un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con sus señales milagrosas. Dice la palabra de Dios que incluso con la pura sombra ellos sanaban a los enfermos. También la palabra de Dios nos confirma esto que te estoy diciendo en Mateo capítulo 10 versículo 1 y 2, Hechos capítulo 1 versículos 5 y 8, también en Hechos capítulo 4 versículo 33, Hechos 5, 12, Hechos 8, 14. También en 2 de Corintios 12, 12 y en Hebreos capítulo 2 versículo 3 y 4. Cabe destacar que en la elección de Matías como sustituto de Judas, los 11 también buscaron a alguien que había acompañado a Jesús durante todo su ministerio terrenal. Es por eso que Matías también toma el lugar después de Judas. Ahora, muchos han de estar pensando y diciendo, entonces, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Pablo, ¿por qué entonces es apóstol? Algunos han afirmado que de la misma manera que Pablo era un apóstol, aún puede existir apóstoles en la iglesia de hoy. Pero esto ignora la singularidad con el cual Pablo vio su propio apostolado. Fíjense cómo la situación de Pablo no era de la misma norma que los otros 11. Como él mismo lo explica en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9. Pablo se vio como una anomalía única en su tipo, de forma abierta que se llamó el último y el menor de los apóstoles. Incluso él mismo dijo, yo soy como un abortivo. Soy alguien que no tenía que ser llamado apóstol, porque Pablo persiguió a los cristianos. Pero cuando él tiene su llamado y su encuentro con Jesucristo, Jesucristo se le apareció. Y fue el momento en el que Jesús también llama a Pablo al apostolado. Con esto les quiero decir que yo sigo confiando y creyendo lo que la Biblia dice. Quizás a muchos no les va a gustar lo que yo acabo de mencionar. Yo puedo tener una opinión, tú puedes tener una opinión, pero la Biblia siempre tendrá la correcta. De todo corazón, que el Señor Jesucristo te bendiga, que meditemos en la palabra de Dios y sea el Espíritu Santo el que nos muestre toda la verdad. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.